Paula va a presentar la peli y arrancamos, ¿sí? Así estamos en horario también. Paula, Bueno, buen día, ¿cómo están? Bueno, muchas gracias por haber venido. Gracias, Connie. También gracias a Juan y a la DAC. Bueno, yo soy el productor de la película. Camila Fabri, que es la directora, está en cama desde ayer, así que nada, pensamos que mejor era que no venga por las dudas, pero bueno, nada, estaba muy contenta con el estreno, con esta proyección. Después con Connie pueden coordinar notas con ella y tal vez con parte del elenco. Y yo en realidad simplemente quería decir unas breves palabras antes de la función, contarles muy poco de la película, que es la ópera prima de Camila. Camila es actriz también y escritora. Acaba de publicar una novela que se llama La Reina del Baile por Anagrama. Y Clara Ciprés del Bosque es su primera película como directora. Es un largometraje que filmamos en noviembre del 22. Es una película que tiene que ver en algún punto con un libro que escribió que se llama El día que apagaron la luz, que tiene que ver con la tragedia de Cromañón, aunque en realidad también tiene que ver con la adolescencia, con ser joven en Argentina a comienzos de los 2000. Y el relato, si bien es una ficción, está articulado con elementos documentales que ya verán. La película es medio híbrida en ese sentido. Bueno, justo este año se cumplen 20 años también del episodio. Así que bueno, no quiero anticipar mucho más. Espero que disfruten de la función. Y bueno, nuevamente gracias por haber venido. Y eso.